¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro vídeo, ¿vale? En este caso nos acompaña Pablo, es un alumno de práctica que tenemos aquí con nosotros en la clínica, en CrossFisio, y él va a intentar, pues, preguntarnos, por ejemplo, cuáles son las dudas más comunes que suele tener la gente con respecto a las lesiones de los meniscos, a la anatomía de los meniscos o cualquier tipo de duda que tenga sobre los meniscos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tipo de rotura, por ejemplo, suele ser la más habitual? Bien, dentro de las roturas más habituales que tenemos de los meniscos, vamos a suponer que tenemos, en este caso, como sería la horizontal, ¿vale? ¿Por qué digo que puede ser una rotura muy habitual? Porque es una rotura muy degenerativa. Es una rotura que parte al menisco por la mitad y que por norma general no tiene por qué ser sintomática ni, por supuesto, tiene por qué pasar por cirugía, ¿vale? Siempre y cuando no dé problema. Pero puede ser una de las roturas más habituales. ¿Por qué? Porque va muy en función de la actividad física deportiva, ¿vale? Y por norma general, casi todos los deportistas tienen algún tipo de rotura horizontal, ¿vale? Más pequeña, más grande, pero todos la pueden tener. De este tipo de roturas que tenemos aquí, ¿cuál sería la mayor candidata a la cirugía? Bien, no hay ningún tipo de rotura meniscal que sea, por norma general, la más candidata. Siempre se van a operar los meniscos o siempre se va a operar a un paciente con una lesión de menisco porque al paciente le limita, ¿vale? Por norma general hay roturas meniscales que sí son como más frecuentes a producir limitación, pero no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? Por ejemplo, aquí hemos tenido casos de roturas en asa de cubo o de roturas radiales que suelen ser muy limitantes y al paciente no ha querido o no se ha tenido por qué someter a cirugía. ¿Por qué? Porque no le limitaba en exceso su día a día, ¿vale? Dicho esto, ¿cuáles son las más habituales que van a pasar por cirugía? Por ejemplo, la del asa de cubo, ¿vale? Una radial extensa, ¿sí? La de tipo flap, ¿vale? Y por ejemplo también me decantaría por esta, ¿vale? Una pico del oro, que sería como una radial, pero bastante un poco más compleja, ¿vale? Sería como la del pico del oro. ¿Qué parte del menisco es la más dada a lesionarse, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Vale? Por norma general suele ser el cuerno posterior, ¿vale? Que sería la parte más posterior, la parte que está más en relación al hueco popliteo del menisco, ¿vale? Que es el cuerno posterior. Vale. ¿Y la más irrigada? La más irrigada del menisco, esa es buena pregunta, va a estar dividido en varias partes, ¿vale? La parte periférica siempre que va a ser la parte más irrigada. La parte más interna va a ser la parte menos irrigada. Y eso es importante que no lo comente o que no lo pregunte, porque dependiendo de donde se localice la lesión meniscal, va a tener un componente más cicatrizante o menos. Y de ahí incluso se va a, digamos, a decidir si suturar o no suturar ese menisco, en función muchas veces de lo irrigada que esté esa zona que se ha lesionado. Cuando hay una molestia de menisco, ¿qué es lo primero que siente el paciente para decir, vale, mi problema puede ser más de menisco y no de otra parte de la rodilla? Buena pregunta. Siempre tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial, ¿vale, chicos? ¿Por qué? Porque que me duele la parte interna o que me duele la parte externa no siempre tiene que ser por el menisco, ¿vale? Para que sospechemos, por ejemplo, que sean signos característicos del menisco, van a ser, por ejemplo, lesiones que provoquen limitación al movimiento, inflamación, bloqueo, ¿vale? Y por norma general, dolor incluso a lo que sería a la carga, ¿vale? Son, por ejemplo, síntomas que nos hacen sospechar de que esa lesión en el menisco, si es posible, la causa principal, en este caso, del dolor de nuestro paciente, ¿vale? Y por último, ¿a partir de qué edad empieza a degenerarse el menisco? Por norma general va a depender muchísimo de la actividad física y, por supuesto, de la condición física. Por decir una edad, a partir aproximadamente de los 35-40 años, es muy normal que nos encontremos con lesiones degenerativas dentro de lo que sería el menisco, tanto interno como externo, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas más o menos resueltas? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Chao.